Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este domingo, como todos los domingos, antes de la Santa Misa, antecitos de la Santa Misa. Estamos aquí con el Padre Jorge, hoy acompañados. Hace 8 días hablábamos de la Santísima Trinidad y ustedes veían la imagen ampliada del libro del Espíritu Santo, una de sus portadas, donde nos muestra la Santísima Trinidad y nos muestra al Espíritu Santo no como paloma, sino como ser humano. Entonces, hoy el Padre Jorge me sorprende, cada día me sorprende más el Padre Jorge con todo lo que trata de mostrarnos para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Y tenemos el cuadro que podemos observar de la Santísima Trinidad, donde está el Espíritu Santo vestido de rojo y en su pecho sale la paloma, y donde está nuestro Padre Creador, que dentro de su pecho está el corazón, y sale nuestro Señor Jesucristo con la ovejita terciada como símbolo de redención y signo de todo lo que realizó de Dios aquí en la tierra. Padre Jorge, felicitarlo, quedó muy bonito el cuadro. Gracias. Falta un cuadrito de madera y queda... Sí, ahí estamos en eso. Pues sí, hay que recordar que es una representación para nosotros de Dios, porque Dios realmente no tiene representación, solamente el Hijo que se encarnó, que vino a estar como nosotros. Sí, entonces tomó nuestro cuerpo, pero pues no podemos pensar nada sin una imagen. Entonces, por lo menos tener una imagen de un Dios joven, jovial, un Dios que no es antiguo, sino que es siempre nuevo, siempre eterno. Entonces eso es lo que quiero que tengamos en nuestra cabeza, una imagen de un Dios que de verdad camina con nosotros, que está con nosotros, que no está ausente. Que no está ausente, que siempre va a estar con nosotros. Y entonces muchos nos imaginan, que una imagen, pero por ejemplo si nosotros llegamos a la oscuridad, en un sitio oscuro, ¿qué es lo primero que nosotros nos imaginamos para iluminar ese sitio? Lo primero que pensamos en una vela, que nos da luz. Sí. Siempre tenemos que una vela nos da luz. Sí. Pero si nosotros no hubiéramos visto las velas y eso, pues no nos imaginaríamos que la vela nos iba a dar luz. Sí. El cuadro o la imagen es como una representación, no es que nosotros los católicos alabemos imágenes, no. Y además el Padre Jorge nos insiste mucho en que al único, y es que así debe ser, que se dobla las rodillas a nuestro Dios Todopoderoso, al Santísimo, y no a las imágenes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque a veces llegamos y vemos una imagen y nos postramos ante la imagen. Sí, lo que sucede aquí con Santa Lucía, que la gente llega derecho y ¡pum!, se arrodilla ante Santa Lucía. Y se le olvida que el dueño de la casa está acá, el verdadero. Está un poquitico más aquí, en todo el centro. Y que pues todos somos siervos del Señor. Sí, claro. Y lo tenemos que aprender de la Virgen María, que dijo, he aquí la sierva del Señor. Y sierva con ese de servicio. Y eso somos nosotros, somos simplemente siervos del Señor. Y nadie hace milagros, solamente Dios. El único que y el que ayuda, el Espíritu Santo, que es el que va y hace el que ayuda, no, el que hace, el que lleva el mensaje. Bueno, Padre Jorge, vamos a hablar en estos minutos de los primeros minutos de nuestro programa, después de esta pequeña antesala,
Vamos a hablar del secreto eucarístico, vamos a hablar del Corpus Christi, Cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo, que en nuestra mente humana está, como nos decía el padre Jorge, de este santo que quería echar el mar, quería saber qué era la Santísima Trinidad y nos pasa lo del niño, Sí, que quería con la caracola desocupar el mar. el mar para mirar qué había en el fondo. Nosotros en nuestra cabeza nos pasa eso, porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que el Padre cuando levanta esa harina, sin sabor, sin nada, esté presente el cuerpo de Cristo? Y nos entra la duda, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que ahí esté Dios? Quedamos nosotros pensando, y no solamente yo, sino yo creo que todos hemos pasado por ahí, en pensar cómo es posible que Dios baje en ese momento y deje de ser pan y deje de ser vino y se convierta en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Sí, y algunos niegan. Más que un milagro es esta cercanía de Dios, esta simplicidad de Dios. Cuando uno no entiende la Eucaristía es porque no es simple en el sentido de que las cosas no hay que complicarlas, y Dios es así, Dios no complica nada. Claro, lo más sencillo. Sí, es la simplicidad. Simplicidad no significa dejadez, que a veces confunden eso. No, Dios es simplicidad, no se complica con nada. Y nosotros sí complicamos las cosas, que a veces Colocamos tantas arandelas. Sí, a veces colocamos tantas arandelas que se pierde lo esencial. A mí me da mucho temor cuando, por ejemplo, en un monumento del Jueves Santo se pone tanta arandela que se pierde la esencia que es la Eucaristía, la simplicidad de la Eucaristía, que es la simplicidad de Dios en un pedazo de pan. Y entonces decía, hay veces que hay gente que niega, hay muchísimos que se dicen cristianos y niegan la Eucaristía, o sea, niegan la presencia de Cristo en la Eucaristía. No les cabe en la cabeza, no, pues que eso no es digno de Dios. Y entonces la pregunta está, bueno, ¿y usted entonces cree en la encarnación del Verbo de Dios? ¿Por qué? Se rebajó a nuestra condición, dice San Pablo. Sí. ¿Y qué es más inocente, un pedazo de pan blanco o nosotros llenos de pecado? No, el pan blanco, 10 Claro. veces, sin levadura, sin nada, claro. El pan blanco no ofende a nadie, alimenta al que sea. Claro. Y les cuesta creer que Dios se pueda meter en un pedazo de pan. ¿Cómo es posible? Pero entonces, ¿cómo aceptamos que Dios se ha hecho hombre para estar cerca de nosotros? Es que es no solo la simplicidad de Dios, sino el grandísimo amor de Dios, que quiere estar tan cerca de nosotros que no escatima nada para estar ahí con nosotros. La Eucaristía es eso, el Dios con nosotros, como lo fue Jesucristo cuando vino y caminó entre nosotros, el Dios con nosotros que anunciaron los profetas, el Emmanuel. La Eucaristía sigue siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, entre nosotros. El Dios con nosotros. Pero Padre, le voy a hacer una pregunta, no sé si Padre me la pueda contestar. ¿Qué sienten ustedes en el momento de que están en la elevación de la Eucaristía? ¿Qué se experimenta ahí, Padre? Porque uno siente la sensación de que Dios está ahí presente, pero ustedes que son los transmisores, como el pararrayos que atrae esa luz y llega ahí, ¿qué se siente, Padre? Bien dijo usted, no sé si se la pueda contestar. Y en verdad si digo emoción, es muy pobre. Si digo contemplación, pues es algo más. Pero es más que emoción, más que contemplación, más que santo temor. Como Isaías, cuando ve la gloria de Dios y se dice, ay de mí que estoy perdido,
porque soy un hombre de labios impuros y de manos impuras. Y eso es lo que uno siente, pues algo inenarrable, ¿no? Para mí hay mucho peligro en perderme en ese momento. Y la gente puede pensar que estoy distraído, ¿no? Pero me meto tanto en la contemplación que a veces me ha pasado unas 2 veces en todo mi ministerio que no me doy cuenta si ya consagré ambas especies, porque me dejé extasiar en ese gran misterio, y en ese gran misterio que, por decirlo así, se choca contra mi humanidad pecadora, ¿no? Y entonces, pues uno se siente nada ante el todo, Claro. ante el incontenible, ¿no? Y tener el privilegio de traer este misterio, entregárnoslo a nosotros y servirnoslo. O sea, dárnoslo a nosotros y saber que ese es nuestro alimento de la vida y saber que eso es lo que nos salva. ¿Qué se siente, Padre, cuando hay la comunidad, pero uno quisiera que todos comulgaran? ¿Qué se siente cuando su merced sirve la mesa, pero no todos comen? Pues yo siento compasión por los que no la reciben, pero siento todavía más compasión por los que la reciben sin estar dignamente preparados, como dice el canto. Porque yo sé que hay gente que comulga solamente porque los vean. Muy pocos, pero los hay. Que los vean por cuestión social. Me da mucho miedo en ciertas Eucaristías. Y yo por eso en ciertas Eucaristías les recuerdo que para recibir el cuerpo de Cristo se necesita estar en gracia de Dios. Porque hay ese peligro que vino la persona pues por protocolo, porque lo invitaron, y entonces pues pasa a comulgar para que lo vean. O es el hijo, o es el papá por quien se está celebrando la Eucaristía, ya sea una primera comunión, confirmación, exequias, medias o lo que sea. Entonces me da miedo que la gente comulgue y le pase lo que dice San Pablo, que el que comulga indignamente, o sea, en pecado mortal, se come su propia condenación. Pero eso es grave, ¿no? Por eso a mí me da miedo de eso y lo digo. Y hay veces me han dicho la gente, pero ¿por qué, Padre, dice siempre eso? Siempre es lo mismo. Bueno, porque es que no son siempre los mismos. Sí, claro. Hay gente que viene de lejos, claro, y perfectamente pues puede que haya entrado a misa hace 8 años, 5 años y pues entró y comulgó y no más. No. Entonces por eso también hay que tener ese respeto. Y no, ese respeto, más que respeto, porque eso no es un simple respeto. Y no cometer, no tragarse la condenación, porque eso eso es un sacrilegio. Entonces, pero hay que advertirle a los fieles, porque la gente como hoy día cree que todo va pasando. Sí, que esos son cuentos viejos, son metáforas, son cosas que no. Sí, que todo va pasando, que eso, no, ahora se puede. La gente dice, pero es que ahora se puede. Ahora se puede, no. La moral del Evangelio es una sola y será siempre. Y pasarán los años y pasará y será la misma palabra. Hasta la eternidad. La moral y la pureza que hay que tener para aproximarse uno a Jesús y Eucaristía será siempre la misma, nunca podrá rebajarse. Y pues si esto no se predica, entonces la gente va creyendo que eso ya es costumbre. Y como ve a otros que pasan a comulgar, que están en pecado público, entonces ellos dirán, pues bien. No, ahora la iglesia los acepta. Sí, no. Y esos son cuentos que se han sacado a veces. En lo que hablaba el Papa Francisco, le inventaban cosas y le decían cosas y rebajaban la doctrina y se la achacaban a él. Pero eso no es así, la doctrina verdadera no pasa. Las costumbres sí. Sí, claro. Pero... costumbres inclusive van y vienen. Sí, eso va y vuelve. Sí, por ejemplo, la comunión en la mano, a comienzo hasta el siglo X siempre se hace en la mano, después
pues tampoco se prohibió, sino se dijo que por prevención se diera en la boca. Y ahora si por necesidad se en la mano. Pero son cosas accidentales, eso no merma. El misterio, El la fe. misterio, la fe, ni la dignidad para recibirlo, ¿no? Padre Jorge, ¿qué tan probable es que alguien reciba la comunión y se la guarde? Que si es probable, pues claro. Por eso hay que estar atentos. La gente cree que porque sea en la boca, esa es ya la salvación para que no se la guarde. No, señor. Aquí ha ocurrido, y ocurrió hace poco, que una persona la recibió en la boca y se la sacó allá adelante y se le iba a echar al bolsillo. ¿Para qué? Pues No no se para sabe. nada bueno, ¿no? Eso, lo que uno tiene es que estar pendiente. Y pues también los fieles ayudar a cuidar eso, ¿no? Si ve que hay alguien que está mostrando algo raro, pues seguirlo con la mirada. La persona que va a hacer eso, uno lo detecta. Porque empieza nervioso, por un lado. Cierto nerviosismo y como que cierta prevención, ¿no? Entonces, pues, eso sí es cuestión de todos, que todos observemos, ¿no? Y bueno, y siguiendo con lo de la Eucaristía, pues, esta fiesta de Corpus es la prolongación de la Cena del Señor del jueves, la institución de la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque el Jueves Santo tiene otros misterios de contemplación y como que queda opaca la Eucaristía, porque se recalca más el servicio, el amor, en la representación que se hace del lavatorio de los pies. Entonces la gente está más centrada en eso. Y entonces por eso, no sé qué papa, en este momento no lo recuerdo, ni sé en qué siglo se instituyó la fiesta del Jueves de Corpus, que después pues, se pasó a domingo cuando se quitó el festivo. La solemnidad de entre semana, porque el festivo sí siguió el lunes siguiente. Ese sigue igual. Que es algo raro, ¿no? Bueno. Vamos a un pequeño corte de comercial y ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe en este domingo de Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar a continuación la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy con nuestro director espiritual, el Padre Jorge Enrique Pachón Castro. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de los cielos y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vaya a la aldea y cortijo del frente para que busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Jesús contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Pero eran 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: decirles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron y así todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a sus discípulos,
para que lo sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron. Recogieron las sobras en unas 12 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos esta narración de San Lucas de la multiplicación de los panes. En San Juan también está. Y en San Juan, él que es mucho más teólogo, entonces hace todo un sermón en torno al pan del cielo. Aquí San Lucas solamente hace la narración. Una narración que hay que también entenderla, ¿no? Les hablaba del reino de Dios. O sea, que la Eucaristía está en el centro del reino de Dios. Porque el reino de Dios empieza acá. Entonces, la Eucaristía es el alimento para ir construyendo acá el reino de Dios. Y entonces, en ese ambiente de estar predicando el reino de Dios, o el reino de los cielos, Él va a hacer un milagro. Y lo provoca. Desafía a sus discípulos. Bueno, los discípulos le dicen, ya maestro, déjenlos descansar, que están con hambre y mire, tienen que ir hasta el frente, tenían que pasar todo el lago. Para ir a alimentarse. Y ya está de noche. Y entonces él les dice, pues denle vosotros. El número 5 simboliza la abundancia. Entonces ahí ya en el fondo está la abundancia del pan. El pan que el Señor un día toma y parte. Es el mismo pan. Es el mismo pan y se sigue prolongando a través de toda la historia. Eso es un pan infinito. Sí, el pan de la Eucaristía, como dice la anáfora número 3 de la celebración eucarística, la Eucaristía que se celebra desde donde sale el sol hasta el ocaso. O sea, permanentemente se celebra la Eucaristía, no se deja de celebrar. Entonces, esos 5 panes es el pan partido para el mundo, continuamente, en todos los tiempos y en todos los lugares. Y es, pues no curioso, como decimos, sino más bien para meditarlo, para creer que esto no es una cuestión de hombres. La Eucaristía se celebra en todo el mundo. Y constante. Sí, constante. Porque mientras que aquí está anocheciendo, en otro lado está amaneciendo y están celebrando, o sea, no para. Sí, pero no solo eso, sino que hay países donde es absolutamente prohibido celebrar la Eucaristía. Y en algún rincón, en algún rinconcito, allá hay 4 unidos celebrando. Sí, celebrando la Eucaristía. Entonces es el pan para el mundo. Y pues es para el que esté dispuesto, ¿no? Porque pues yo supongo que los 5.000 que estaban ahí, algunos se fueron. Hasta que nos den un pan, mejor yo me voy. Claro. Y así puede mucha gente, ¿no? Pero un pedazo de pan, eso no, realmente no es significativo. Eso no dice para mi vida nada, ¿no? Comulgar, bueno. Y de hecho, lo que usted decía antes, tanta gente que viene a la Eucaristía y realmente no comulga mucha. Un 20%. Bueno, yo soy malo para dar aproximaciones, pero sí es muy poca la gente que comulga. Y pues con razón, porque si no están preparados, si están en pecado mortal, pues no lo deben hacer, sí, como claro, ya dijimos. Sí, claro. Pero ese es el misterio de la Eucaristía. El misterio esencial, que Cristo realmente está ahí en la Eucaristía. Y si está Cristo, está Dios. Porque no podemos separar al Hijo del Padre y del Espíritu Santo, como ya lo dijimos. No, todos son uno solo. Están totalmente unidos. Aunque son 3 personas, están totalmente unidos.
Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Cristo Eucaristía, nos arrodillamos delante del Padre y del Espíritu Santo. De los tres. Sí, porque Dios es uno solo y ellos no anda uno separado del otro. Este es un misterio grandísimo, estar Dios en un pedazo de pan. Pero el misterio se prolonga en ese misterio de que Dios está en todas partes por medio de ese pan alimentándonos espiritualmente. Y es que es así, cuando uno de verdad tiene fe en la Eucaristía, uno siente el vigor que le da la Eucaristía, ¿no? Sí, claro. Y hay gente que le dice a uno, padre, no vine a misa y esta semana me sentí muy mal. Sí, claro. No, y yo les digo, bueno, pues vienen y comulgan entre semanas, se confiesan y comulgan. Si tuvieron culpa de no venir a la misa, pues se confiesan y comulgan. Porque de verdad hace falta. Y uno espera, uno que celebra todos los días la Eucaristía, pero uno espera la Eucaristía dominical como con cierto misterio, siendo la misma entre semana, pero como que ese, por estar en la comunidad, esa fuerza para uno desde la comunidad, ¿no? Uh-huh. No solamente como el sacerdote, sino como el miembro de esa comunidad también. Entonces la Eucaristía realmente, cuando uno la interpreta bien, la siente, la vive, es algo muy grande. Y de ahí que yo les recomiendo siempre, cuando uno comulga, debe centrarse en uno mismo, porque ha recibido a Jesucristo. Y lo he insistido y sigo insistiendo para que tomemos en cuenta eso y evitemos cosas como vamos a recibir la Santa Eucaristía, vamos a recibir la comunión y entonces una bendición. Y el sacerdote vale la comunión y entonces por estar echándose la bendición le pueden estrellar a uno la Eucaristía y tirársela al piso. Uh-huh. O acaban de comulgar y entonces otra bendición. No, éntrense dentro de sí, que Él está dentro. Claro. Y pasan al puesto muchos y como si hubieran recibido, como dice el niño, un pedazo de pan. Uh-huh. Una aspirina, decían los niños. Yo quiero esa aspirina. A veces uno dice, esa persona parece que hubiera recibido una aspirina. Recibió la Eucaristía y se fue al puesto y se puso allá a hablar con la de lado. Entonces, eso es falta de fe. Porque si uno está convencido de que recibió a Jesucristo, que está Dios realmente en uno, aproveche ese momento. Pues aproveche ese momento y entre en una comunicación profunda con Él, de amistad, de amor. Dígale cuánto lo ama o lo poco que lo ama. Y dígale todo lo que quiera. Pedro, ¿tú me quieres? Pero, sí, pero la gente como muchas veces comulga es para pedir. Uh-huh. Y a veces le dicen a uno las personas, es que yo voy a comulgar porque le voy a pedir. No, Señor, la comunión no es para hacer peticiones, es para entrar en comunicación con Dios. Es que, ¿qué tal? Yo lo invito a usted a una cena. Sí, señor. Y estamos cenando. Sí. Y la cena la convierto en una petición. Sí, llega inmediato. Es que, hermano, yo le invité a comer porque es que necesito un favor de usted. Pues eso es ofensivo. Y ha perdido la esencia de la cena, porque la cena es comunión. Aquí la comunión es comunión con Dios y debemos aprovechar mucho esos momentos. Yo digo una cosa, yo siento mucho que yo no tengo la oportunidad que tienen los fieles. Tengo la oportunidad de hacer que el Señor llegue ahí a ese pedazo de pan y ese poco de vino y se convierta en su cuerpo y en su sangre y comulgo, pero no tengo la oportunidad que tienen los fieles de pasar al puesto, entrar en una comunicación con Jesús que he recibido, hablarle o escucharlo o hacer silencio. Pues así debe ser la comunión. La comunión también es una cosa íntima, por eso se llama común unión con Cristo, para que yo sienta a Cristo y me llene de Cristo y pueda
dar a Cristo a los demás. Dar a Cristo a los demás. Entonces, importantísimo este momento que nos regala el Padre Jorge de nuestro espacio Caminos de Fe, porque muchas personas salimos de muchas dudas y salimos de muchas cosas que tal vez por el mundo, tal vez por costumbre, estamos cerrando. Pero con estos espacios estamos contándole a cada una de las personas el por qué no y el por qué sí. El por qué no se debe hacer y el por qué sí se puede hacer. Y cuándo se puede hacer y cómo se puede hacer. Muchas gracias, Padre Jorge, por todas estas bendiciones que nos regalas, por todos estos consejos que nos da día a día para acompañar aquí a todos nuestros televidentes y a todas las personas que siguen nuestro programa. Su bendición, Padre, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde de todo mal, bendiga a sus familias, bendiga el Señor a Colombia, a nuestra iglesia, al mundo entero. Y una recomendación: oren mucho por la paz del mundo, que estamos en el filo de la guerra. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos ayude a conservar la paz que Él nos prometió. Amén. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.